My name is John Whitlam. Soy la profesora Meritxell a Almarza. My name is Stephan, as you already know, Stephan Hughes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Los de aquí ya hemos hablado un poquito y los de casa. Curso de Tradução de Inglês e curso de Ensino de Inglês. Del posgrado de traducción, del posgrado de enseñanza de la lengua. I'm English, so it makes sense to speak English. We have 5 classes on English language. Gramática 1, gramática 2, gramática 3, vocabulário 1 e vocabulário 2. He does grammar 1, grammar 3. I do grammar 2. And vocabulary 1, I also do vocabulary 1, and he does vocabulary 2. Lengua española en nivel avanzado. Hoy y mañana, en esta primera asignatura, será de gramática contrastiva. Hoy vamos a tener la clase de lengua española en nivel avanzado con el contenido de gramática 1. You probably notice already that I'm British, so I have a British accent. John Bernard Whitlam. You may have heard of him, writes dictionaries. Yeah, so now's your chance to meet Oxford. Yeah, that's the man, the one and only. Yes, so if you want autographs, yes, come. I studied languages at the University of Cambridge in England. As a dictionary writer, is the question of space. You've got to fit a lot of information into a very small space. So you have to be able to think very practically. You have to be able to think very practically about what to put in, what to leave out, what's useful and what's not useful for the person who's going to use the dictionary. Entonces me gustaría que hiciéramos un ejercicio juntos, los de casa, los de aquí. Estructuras verbales o verbos que funcionan de manera diferente entre el español y el portugués. No final de cada matéria, vocês têm que fazer uma prova. E a prova se faz online. Os alunos que estão assistindo o vídeo, vocês depois vão ter a possibilidade de tirar dúvidas comigo através dos chats. El régimen verbal de algunos verbos. El régimen es la preposición que acompaña obligatoriamente algunos verbos, ¿no? Today we're going to be talking about wonderful, spectacular, what everybody wants to do and study, grammar. Cualquier libro que compréis en cualquier librería de cualquier país hispano sigue las reglas de la reforma ortográfica. Cuando tenemos textos en portugués con el verbo ficar y queremos pasarlos al español, escribirlos en español, ¿cómo se traduce este verbo, ¿no? I teach the class in English, but you're very welcome to ask questions in Portuguese if you want to. We're talking about grammar. Sometimes we're talking about quite complex things, and sometimes it's difficult to ask a question in English about something quite complex. So if you prefer to ask your question in Portuguese, that's absolutely fine. It's not a test or anything. Y en el 2010, 10 años después, dijeron, bueno, a partir de ahora, esto en todos los países hispanos, ¿sí? Entonces, lo sigue todo el mundo que la conoce. En el diario El País de España, y vemos que la reforma ortográfica se ha aplicado. Entramos en el Clarín de Argentina y vemos que la reforma ortográfica se ha aplicado. En cualquier diario de Internet de cualquier país hispano, veremos que la reforma ortográfica se ha aplicado. Aún así, a todos los hispanos, a todos los que trabajamos con la lengua, seamos hispanos o no, a todos nosotros nos cuesta mucho dejar de acentuar palabras que siempre hemos acentuado. So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye. So long, farewell.